Megacanal Sonora presenta. Mi nombre es Aldo García y en nombre del titular, Ignacio Lagarda Lagarda, le damos la bienvenida a su programa Tiempos, un momento con la historia. El jueves anterior hablamos de un municipio que está al norte de la ciudad del estado, Santa Cruz, Sonora. Nos acompañó el cronista Juan Carlos Lorta. Hoy vamos a hablar de otro municipio que se encuentra al sur del estado y también es un pueblo mágico, muy rico en mineral y ricos en anécdotas e historia. Para eso invitamos al historiador Juan Carlos Holguín Valderrama, cronista del municipio de Álamos. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Aldo. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Qué bien. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Juan Carlos? Bueno, el tema, como ya lo mencionabas, es anécdotas e historias de Álamos. Son cuatro temas realmente este día. Uno del siglo XVIII, tres del siglo XIX. Manuel Curbalá, autor de uno de los, para mí, mejores libros de historia de Álamos, los califica como sucesos aciagos y pintorescos. Bueno, aciagos porque pues algunos tuvieron repercusión negativas, ¿no? Se llevaron, cobraron vidas, etcétera. Pero pintorescos también por lo llamativos que resultaron en su momento y que las fuentes o las historias que se cuentan alrededor de ellos pues nos parecen atractivas. ¿Qué tan documentados están, Juan Carlos? De los 4 casos que vamos a ver ahorita, el mejor, creo yo, documentado, o los 2 mejores documentados sería lo que es el cólera, la peste del cólera y la creciente grande. En cuanto al tercer tema, que es la aurora boreal, pues hay realmente pocas referencias al respecto, aunque de cierta manera coinciden. Y el primer tema que vamos a ver, que ahorita ya vamos a iniciar con él, que es humano bicéfalo, es un suceso, una anécdota que yo descubrí. Esta sí no está todavía en ningún libro. Yo la descubrí hace algunos años cuando estaba haciendo una investigación en vía internet, en el archivo de Indias. Encontré una imagen de este ser que nació en Álamos, y posteriormente en la Hemeroteca Nacional de México encontré la nota periodística ya más completa, que es la que vamos a ver, yo creo, ahorita ya en pantalla. Ahí está. Esa es una nota de la Gaceta de México, el periódico oficial, del 20 de marzo de 1795. 1795, fines del siglo XVIII. Bueno, ahí yo creo que no alcanzan a leer en sus casas, pero aquí se las leo. Dice: el día 22 del anterior febrero, en casa de don Lucas de la Serna, Petra, mulata sirviente de ella, a los 3 meses de su preñado, dio a luz a un monstruo, como se manifiesta en la estampa. Ahorita vamos a ver la estampa, cuya primer figura lo demuestra en su estado regular y la segunda en el aspecto que se presentaba abriéndole las bocas. Tenían las lenguas semejantes a la del loro, en los extremos de las colitas una uña dura y semejante a un anzuelo. Nació vivo, habiéndose visto la madre en gran peligro de perder la vida, y ya muerto se anduvo enseñando en el lugar para constancia del hecho. Es interesante esta nota porque he encontrado realmente muy pocas notas en la Gaceta de México en el siglo XVIII que hagan referencia a Álamos. Y cuando las que he encontrado ha sido para decir que llegó el obispo, o que no hay sacerdote, y también dan una nota de una escuela que se abrió en esas fechas. Pero esta es la primera nota, si no social, al menos que sí profundiza un poco más en lo que es la vida cotidiana de Álamos de entonces. Del municipio. Sí, del Real de los Álamos en aquel tiempo. Del municipio, exacto. Y si pudiéramos ver la siguiente imagen, por favor, que ahí está. Ese es el grabado que localicé en el archivo de Indias, que me llamó mucho la atención, y después encontré la nota que acabamos de leer. Ahí podemos ver la figura 1 y figura 2. En la 1 está con la boca cerrada, en la 2 pues con la boca abierta, como dice aquí Primero encontró la imagen. Primero encontré la imagen y después encontré lo que es la nota. Yo pienso, no soy
o sea, no tengo conocimientos de medicina, ¿verdad? Pero pienso que debe de haber sido algún caso como de siamés, unos gemelos, que los cuerpos se pegaron y bueno, la madre sufrió el aborto y lo curioso que dice que estaba vivo, ¿no? Que duró un momento vivo. 3 meses. 3 meses de preñado tenía la mamá cuando dio a luz. Y bueno, lo interesante de este dibujo también es que es la primera imagen o la imagen más antigua que se tiene de algo ocurrido en Álamos. No es propiamente una imagen de Álamos, no estamos viendo la iglesia ni la plaza, pero es algo que sucedió ahí. Un acontecimiento ilustrado de Álamos. ¿no? La importancia y del año, ¿no? Que viene estando. Y el año, sí, por ejemplo, la iglesia, el templo actual, pues todavía no estaba cuando ocurrió este suceso. Y bueno, aunque ya no profundiza más la nota de la Gaceta, pues por la época, por la situación provinciana realmente de Álamos, pues bueno, uno puede ya imaginarse, aunque no es bueno en la historia suponer, pero bueno, uno puede imaginarse que debió haber causado escándalo, dice, porque la nota se dice, y ya muerto se anduvo enseñando en el lugar para constancia del hecho. Entonces, bueno, seguramente provocó mucho escándalo, mucho morbo, incluso mucha curiosidad. Exacto. Seguramente hubo quien lo atribuyó a algo maligno o algún pecado que la madre o el padre hayan cometido. En fin, es imposible saberlo, pero probablemente la gente tuvo algún pensamiento así, porque... ¿Cuál era el entorno de Álamos en ese entonces? El entorno en ese tiempo, bueno, había ya bastante opulencia en ese tiempo, el comercio estaba floreciente, las minas también. Sin embargo, bueno, no debemos olvidar que era una sociedad conservadora, una sociedad muy ultracatólica, que bueno, muy cerrada. Todavía estaban obviamente las estratos sociales muy bien definidos. De hecho, se señala que era Petra, mulata, dice, sirvienta de la casa. Entonces, exacto, no especifica si era esclava, no, dice que es sirvienta, pero bueno, en los archivos parroquiales de la época encontramos a muchos esclavos, ¿no? Y muchos sirvientes indígenas e incluso castas, coyotes, lobos, etcétera, he visto en los archivos. Entonces, bueno, por el ambiente predominante en la época es de suponer que causó gran escándalo este dibujo, al grado de que llegó a publicarse en la Gaceta de la Ciudad de México, ¿no? Mi teoría es que alguien en Álamos hizo el dibujo, tal vez a lápiz, lo envían a México junto con la nota y ya en México hicieron el grabado, hicieron la placa para hacer los grabados, las impresiones, ¿no? Perfecto. Continuamos. ¿Qué otro suceso nos cuentas del municipio? Bueno, este siguiente tema ya es en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, y es la peste del cólera morbus. Se le conoce, o bueno, se le llama cólera morbus porque proviene de dos vocablos, ¿no? Morbus, que en latín significa enfermedad, y cole o chole, no sé cómo se pronuncia la verdad, del griego, que se refiere a la bilis, porque los primeros doctores o médicos que estudiaron esta enfermedad creyeron que se derivaba de la bilis del ser humano. La atribuían a la bilis, no sabían que pues bueno, era por una bacteria, ¿no? Y bien, en el siglo XIX murieron alrededor de 10 millones de personas en todo el mundo por la epidemia del cólera. La primera aparición que tuvo en México esta epidemia fue en 1833 y se le llamó la epidemia del cólera grande porque fue donde hubo más decesos, ¿no? En ciudades como Oaxaca, como Guadalajara, etcétera. De hecho, el papá de Porfirio Díaz falleció de cólera en 1833 en Oaxaca, cuando Porfirio Díaz tenía apenas 3 años. Y la siguiente epidemia, que fue conocida como el cólera chico o el cólera morbus para el caso de Sonora, se dio entre 1848 y 1854. La epidemia llega aquí al estado a través del puerto de Guaymas, según un artículo que publicó el doctor Marcos Medina. Llega al puerto de Guaymas en 1851 y finalmente a Álamos llega en febrero de a Guaymas llegan en 1850 y Álamos en febrero del 51. De hecho, ahí estamos viendo en pantalla un acta de defunción de febrero de 1851, donde dice que da principio el cólera. Ahí se ve con letras grandes que el sacerdote. ¿De dónde es esta acta? Esta acta es de Álamos, es del 16 de febrero
de 1851 y murió el prefecto Ignacio Almada y Alvarado. Fue la primer víctima que se le reconoce como la primer víctima. Lo interesante es que él era dueño de una hacienda cerca de Álamos, la hacienda de la Labor, que estaba dedicada a la Virgen de la Candelaria. Entonces hubo una fiesta muy grande el 2 de febrero y se supone que ahí fue donde se empezó a propagar más el contagio, ¿no? Y fue don Ignacio Almada la primera víctima. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Ahí está la tumba. Es la misma tumba. Sí, sino más que uno de sus descendientes pagó para que se hiciera una pequeña restauración porque se estaba realmente pues deshaciendo, ¿no? Es una de las tumbas también más antiguas, de 1851. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Esa, bueno, es el epitafio que tiene la tumba de don Ignacio Almada. Es en verdad un epitafio muy bonito que por fortuna se conserva. No lo vamos a leer porque, bueno, no creo que no nos da el tiempo, pero es en verdad un epitafio muy bonito que ya está consignado ahí en un libro. Ojalá pudiéramos ver la imagen. Este es don Ignacio Almada, la primera víctima de cólera. Que veíamos. Ajá, es el acta de defunción que veíamos, pertenece a don Ignacio Almada. Y ojalá pudiéramos ver nomás el mapa por donde se introdujo la peste del cólera, para ya ahorita volviendo... Vamos a ver ahorita el mapa donde se va la ruta de donde ingresa. La ruta de ingreso y de contagio de... Este mapa, ¿quién lo realizó, Juan Carlos? Lo realizó el doctor Marcos Medina, lo presenta él en su artículo sobre el cólera. Entra por Guaymas y se distribuye a Hermosillo, a Ures y hacia el norte. Okay. Y para el sur, bueno, se va hacia Álamos, a la Sierra Alta se va para Zaguaripa. Y lo curioso es que de Álamos... Brinca, por así decirlo, al fuerte, ¿no? Y a Culiacán. La peste venía subiendo desde Guadalajara hacia por Nayarit, incluso Escuinapa, llegó en Sinaloa, pero ya de ahí ya no sube, sino que según los estudios que ellos hicieron, se va por mar, por barco, y llega hasta Sonora en 1850. ¿Se podría decir que afectó en todo el estado, Juan Carlos? Sí, de hecho, Francisco Almada dice que, por ejemplo, en el distrito de Altar hubo más de 1,000 muertos. Perfecto. Y ahorita vamos a ver la afectación que tuvo en Álamos. Perfecto. Vamos a tomar un receso, unos segundos. Por favor, acompáñenos. Muchas gracias. Continuamos en el programa Tiempos, un momento con la historia. Estamos hablando de las anécdotas e historias del municipio de Álamos. Nos acompaña su cronista. En las dos primeras partes hablamos del humano bicéfalo y del cólera morbus. Hoy es un tercer tema. Juan Carlos, ¿qué sigue? Sí, bueno, nomás para terminar un poco con la peste del cólera, para el caso de Álamos se registraron 341 defunciones. ¿Qué es eso? Que bueno, había alrededor de 3.500 habitantes. Exacto. Entonces representa el 10%. El 10% de la población. Ajá, el 10% de la población, según el trabajo del doctor Medina, que ya lo he citado, ¿no? Él revisó el archivo parroquial todo el año de 1851, porque la peste inicia en Álamos, inicia en febrero del 51 y termina en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, Corbará dice que murió 1/3 de la población, entonces estaríamos hablando de alrededor de 1,000 personas, mientras que otro historiador de Álamos, que también tiene mucho crédito, que él escribió a mediados del siglo pasado, don Roberto Acosta, él dice que hubo alrededor de 2,000 fallecidos. Entonces, bueno, yo pienso que verdaderamente sí hubo más de 341 defuntos. Tal vez documentados. Exacto, se documentaron o se levantaron actas de defunción de 341 personas, pero debieron de haber muerto muchos más. De hecho, don Manuel Corbalá dice que es imposible saber cuántos muertos hubo, precisamente porque no se registraron todas las defunciones y muchos de los registros se perdieron cuando la inundación y cuando la guerra de la intervención francesa. Entre los muertos, bueno, destaca Ignacio Almada, también falleció el párroco de la ciudad, José Manuel Yáñez, que se le hizo un entierro muy solemne, y algunas otras personas de la élite alamense, como Simón Obregón, Dolores Palomares de Salido, y 3 hijas, María Ana, Sacramento Juana, y además un hijo, Epifanio. Entonces, en esa solamente en la familia Salido Palomares murieron 5 personas, ¿no? Entonces, y ellos vivían en una hacienda.
Vivían en Álamos, vivían en el casco urbano, pero bueno, no sabían obviamente que la transmisión era porque las moscas se paraban en las heces o en el vómito de los enfermos, luego se iban y se paraban en la comida que ellos ingerían o en el agua, etcétera. Entonces, bueno, así se propagaba. De hecho, hubo un doctor, Forey, si mal no recuerdo, que en Francia se acostó con un enfermo de cólera en la misma cama y se inyectó sangre del colérico para comprobar que el cólera no se transmitía de persona a persona. Pero bueno, no comprobó que se transmitía a través que se transmitía a través de la contaminación de los alimentos, ¿no? Y existe la anécdota que a los indios mayos no les afectó en lo más mínimo la peste del cólera y que se encargaron de sepultar ellos a los muertos, a las víctimas del cólera. Se abrieron fosas comunes porque no cabían los muertos en el panteón y se les enterraba de limosna, así se decía. La iglesia tenía diferentes costos para la sepultura. El más caro fue, por ejemplo, la sepultura del párroco que costó 120 pesos. Y de ahí, por ejemplo, la de Almada costó 25 pesos, 30 pesos, etcétera, ¿no? Y había los entierros de limosna. Los entierros de limosna eran tirarlos en la fosa común. Y los indios mayos eran los encargados de hacer ese entierro. ¿Y no hay una alusión por qué a ellos? No se sabe por qué no les afectó, pero se conserva todavía un dicho que decían los indios cuando llevaban a los indígenas, cuando llevaban a enterrar a las personas, todavía algunos se quejaban, o sea, no estaban muertos, pues ya estaban casi muertos, pero no. Y los indígenas les decían, no te quejes, cierra el ojo que ahí va el tierra, y les empezaban a echar los palazos de tierra. El mes con más defunciones fue el mes de julio, con 82 fallecimientos. En octubre hubo solamente 6, ya fue el más benigno, y finalmente cesó en el mes de diciembre de 1851 con 14 defunciones. Eso fue la peste del cólera morbus. Y bueno, pasaríamos entonces al tema de... ¿Qué le parece si vemos la imagen del mapa del recorrido? Ahí pues, explícanos. Ese mapa es el de la creciente. Bueno, vamos a, yo creo, pasar mejor a lo que es la aurora boreal. La aurora boreal ocurrió en 1859. Fue una tormenta, realmente es una tormenta solar. Perfecto. Y fue la tormenta solar que también se le conoce como evento Carrington, porque es la tormenta porque un astrónomo inglés de nombre Richard Carrington la observó. Y está considerada como la tormenta solar más potente registrada en la historia. Fue tan potente que las auroras boreales llegaron a verse hasta en Colombia, o sea, en el hemisferio sur. Entonces, bueno, es algo de yo verdad. Creo que hasta la fecha no ha pasado. Nunca ha vuelto a ocurrir. De hecho, se supone que sí, hubo varios incendios en el norte de Estados Unidos porque hicieron cortocircuito los cables de telégrafo, que había pocos en ese tiempo, pero hubo incendios a causa de eso. Se supone que si hubiera una tormenta solar de la misma magnitud, pues ahorita tuviera un impacto enorme en el mundo, ¿no? La cuestión que en Álamos, los días de mayor intensidad fueron el día 1 y 2 de septiembre, y se observó en Álamos. Ya desde el día 28 se pudo ver, de hecho estamos ahí viendo una imagen que obviamente no es de la época, es una recreación que hizo un norteamericano, y lo que vemos abajo, lo que está escrito con pluma en el dibujo, es una anotación que hizo don Bartolomé Almada en su diario. Se conserva el diario de don Bartolomé Almada, y él anotó: desde las 9 de la noche comenzó a observarse otra vez la aurora boreal, que se observó el 28 del pasado, es decir, el 28 de agosto. Estuve sentado en una banca de la plaza desde que comenzó hasta alrededor de la 1 de la mañana, y la luz se fue extendiendo hasta que cubrió todo el norte. Esto lo escribió el 1 de septiembre del 59, don Bartolomé la observó desde la plaza. Lo curioso que él no dice nada que la gente se haya asustado, que haya llorado. Él dice que la observó, que estuvo a gusto sentado en la plaza, y que cuando se fue a su casa, que queda a una cuadra de la plaza, lo estuvo todavía observando desde su cama, dice. ¿No hay algún otro registro, suceso del comportamiento? Manuel Corvalá, él nació en 1908, y él dice que sus abuelos le contaban que la gente empezó a pensar que era el fin del mundo, que se arrodillaban en las piedras ahí de las calles para confesar sus pecados. Él dice que incluso el párroco y los sacerdotes y los ayudantes todos salieron del templo con el Altísimo en alto para elevar oraciones, porque el mundo se estaba acabando, ¿no? Dice que la iglesia, la plaza, todo se veía de un rojo intenso. De hecho, traigo una fotografía ahí editada, porque obviamente no hay fotografías de la época, ni mucho menos a color. Ni en dron. No. Ni mucho menos en dron. Traigo una foto editada de cómo pues posiblemente se pudo haber visto la plaza, ¿no? Ojalá ahorita la pongan. Así es. Y bien,
Dice también Roberto Acosta, lo curioso es que había habido ya otra aurora boreal a fines del 18 y no se acabó el mundo. Entonces dice, ¿por qué en esa época la gente se asustó y se puso a llorar y se puso a gritar? Empezó a verse detrás de lo que, bueno, la gente que es de Álamos lo va a ubicar, atrás de los Cerros Cuates, que está al norte de la ciudad, cómo se empezó a levantar aureolas verdes, azuladas, hasta destellar colores rojos, que fue lo que hizo que se tiñera todo. Dice Manuel Corbalá que hasta el agua de los arroyos se veía roja, entonces que la gente hasta decía pues como que parecía sangre, ¿no? Como en los tiempos de las plagas de Egipto. Y bueno, causó una gran conmoción y se le conoció al año del 59 como la aurora boreal. Estamos viendo una imagen de cómo debió de lucir más o menos la plaza, el cielo en esa noche, porque aparte hay que recordar que cuando hay una aurora boreal da la apariencia también la sensación de que es de día, no de que es de noche, todo se ilumina. Y bueno, esa fue la aurora boreal del 59, que hasta en la iglesia salieron con el Altísimo para pedir que no se acabara el mundo. Qué suceso tan... Sí, es un hecho pintoresco, es un hecho pues chistoso, porque pues bueno, es un espectáculo digno de admirar y la gente la sufrió, pero bueno, era mucha gente obviamente analfabeta y que... bueno, que no tenían obviamente conocimiento de ese tipo de sucesos, solamente unos cuantos pudieron admirarlo. Pero bueno, ellos se asustaron mucho con la aurora boreal porque se estaba acabando el mundo, pero resulta que 9 años después, en 1868, ahí sí, digamos, se acaba Álamos, ¿no? Que fue con la creciente grande que hubo en octubre, los días 16, 17 y 18 de octubre. ¿Qué sucedió ahí? Indudablemente fue un huracán. No, fue un huracán de una magnitud obviamente muy, muy alta que azotó Álamos en esos días, pero la mayor intensidad se registró en la madrugada del día 18 de octubre. Fueron alrededor de 72 horas lloviendo sin tregua, ¿no? De hecho, esa foto que estamos viendo es una foto como de 1890, que malamente, erróneamente, mucha gente la atribuye a 1868. No es así. Okay. Pero bueno, lo que nos deja ver es el ancho del cauce del arroyo, que ahorita no es tan ancho, que se ha reducido mucho, y podemos ver que no había construcciones, ¿no? En lo que es el cauce del arroyo. ¿Por qué? Porque, bueno, la creciente se había llevado gran parte de ahí y tardaron muchos años en reconstruir las casas. Hubo más de 50 muertos. Y cuando ya ocurre la creciente, el ayuntamiento y los vecinos inician a construir un dique, que es el que estamos viendo en la imagen. Ese es un plano de Álamos de principios del siglo XX. Y bueno, vemos ahí que lo que yo resalté en rojo es el dique que construyeron. Está marcado en el plano con negro, perfecto, pero yo le puse rojo para que se notara mejor, ¿no? Y se construyó a partir de la gran creciente como una manera de poder contener las aguas, ¿no? Y sí, realmente sí funcionó. Todavía existe ese dique, por ahí traigo una foto también. Vemos como unió al pueblo, ¿no? Mande. Vemos como unió, ¿no? A la comunidad. Sí, era como un tipo de muralla, ahí se ve, no se ve tal vez tan impactante, sí es muy alto realmente, tiene partes donde son 2 o 3 metros de alto, aparte pues más los cimientos, debe de tener más de 1 kilómetro tal vez de longitud. Lamentablemente gran parte o en algunas partes del dique los han enjarrado, lo han destruido, porque nunca ningún gobierno se ha interesado en conservarlo. Ya hago una invitación al gobierno actual para que lo conserven, ¿no? Y que lo despinten y que le quiten el enjarre y se le vea como un monumento histórico, porque lo es del siglo XIX y aparte pues se hizo para defender la ciudad. Hay varias cartas que nos hablan de cómo fue la inundación en el 68, y por esas cartas sabemos lo que ocurrió después, ¿no? Se pidió al gobierno del estado que los alamenses no pagaran impuestos por un tiempo para poder recuperar las mercancías perdidas, porque hubo gente que perdió todas sus casas, ¿no? Más de un centenar de casas se cayeron. Un gran impacto. Murieron más de 50 personas, familias enteras hubo que murieron. Manuel Corbalá señala de una familia Piñuelas que la esposa, el papá y los hijos se subieron a un árbol de su patio y el árbol se lo lleva el arroyo completito y pues se va toda la familia, ¿no? El agua llegó hasta las tapias de la casa de Robinson, dicen las cartas, que es la casa de la familia Burs, que es muy cercano ya a lo que es la plaza, ¿no? Destruyó la casa de Martín Salido, que era una casa de 2 pisos recién construida, y de hecho don Martín Salido le escribe a Sebastián Lardo de Tejada, amigo de él, y le dice en la carta que perdió su casa, ¿no? ¿Qué pasó con la gente que se quedó sin casa? Los metieron a la iglesia. 2,000 personas, la altura de la iglesia. 2,000 personas había adentro de la iglesia, según una carta, ¿no? Es la fuente que hay.
Tenían a 2,000 personas adentro entre los... Fue puro refugio. Sirvió como refugio la iglesia. 2,000 personas, entre los que se quedaron sin casa. Aparte estaba el juzgado ahí porque tuvieron que sacar las oficinas del juzgado porque la casa consistorial, no existía el palacio de ahorita, era una casa consistorial en el mismo lugar donde está el palacio. Se cayeron unos techos, entre ellos los del juzgado de primera instancia, y tuvieron que llevárselo a la iglesia. Y también se cayeron las mazmorras que estaban ahí en la casa consistorial donde tenían a los presos. Entonces tuvieron que llevarse a los presos a la iglesia también. No sé en qué parte los encerrarían, pero la iglesia funcionó como albergue, como juzgado y como cárcel por un tiempo. Muchas de las casas no nomás se cayeron por el agua, sino que, por los arroyos, sino que se cayeron porque estuvo lloviendo tanto que los techos se desplomaron. Entonces, no fue necesariamente que estuvo a un lado de los arroyos. Las cartas también nos dicen que días después se escuchaban unos ruidos ensordecedores cuando se desmoronaban casas y techos por la humedad. Perfecto. Y bueno, ya nomás para concluir, en 2008 hubo una creciente similar, en octubre también. De hecho, traigo unas imágenes ahí del huracán Norbert, que llegó también hasta las tapias de la casa de la familia Burs, que todavía existe. Entonces fue algo similar, ¿no? La naturaleza constantemente. Perfecto, Juan Carlos. Hablando del archivo, estaba viendo en sus publicaciones que se digitalizó. Háblenos un poco de eso. Sí, fíjate, se está digitalizando ahorita el archivo municipal de Álamos, el archivo histórico en la Unison, aquí en Hermosillo. Perfecto. En el fondo reservado. En un primer momento se van a registrar todas las actas de cabildo que están casi sin lagunas desde 1867 hasta 1980, y pues va a ser el primer municipio, creo, eso me dijeron, de Sonora en tener su archivo histórico digitalizado. Bueno, pues muchas felicidades, y yo creo que sería un buen momento para invocar a los otros cronistas. Sí, que los otros cronistas, miembros de la ACRUS a la que pertenezco, pues también se involucren con eso y rescaten, ¿no?, su patrimonio documental de los diferentes municipios. Y bueno, invitarlos a Álamos. Va a haber un festival mágico, el segundo festival ahora en agosto se está organizando, el ayuntamiento está organizándolo para que nos visiten, ¿no?, en el próximo mes de agosto. ¿Le parece etiquetarlos a la página de la Sociedad Sonorense de Historia y vamos a ir viendo? Y también le vamos a poner el mapa que quedó pendiente. Que le quedamos de ver. Sí, faltó el mapa de la introducción del cólera, ¿no? Exacto. Juan Carlos, muchas gracias por haber realizado. Un placer. Muchas gracias. Lo esperamos el próximo jueves con el tema de la batalla de 13 de julio de Guaymas. Nos va a acompañar el historiador Mauro Barrón. Muchas gracias por acompañarnos.